Vamos a comenzar con la doctora Maya Hervás, que es psiquiatra infanto-juvenil y directora de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Mutua de Tarrasa y consultora de la Clínica de Zeus. Ella va a presentar la primera de la ponencia en esta mesa, que va a incluir la definición, la evaluación diagnóstica y la detección precoz del trastorno de Asperger. De buenos días pasamos a buenas tardes, después de comer, y empezamos una parte muy clínica del síndrome de Asperger, que es lo que a mí me toca un poco referirme. Un poco para describir en qué me voy a concentrar, solo voy a hacer unas breves anotaciones sobre la historia del síndrome de Asperger, una descripción clínica que intentaré también evidenciar con fragmentos de vídeos para que se vean un poco las alteraciones de las que hablamos. Me focalizaré sobre todo en las tres dimensiones de los trastornos del espectro autista, que es la alteración en la reciprocidad social, la alteración en la comunicación no verbal y pragmática de la comunicación y las conductas estereotipadas y repetitivas, muy atribuibles al síndrome de Asperger y sobre todo comparando con lo que sabemos en las diferencias con el autismo de alto funcionamiento. Un poco cuáles son los mecanismos asociados a este tipo de síntomas que se han descrito y cuál es la evidencia de que realmente son categorías diferentes o al revés, que realmente pueden ser categorías similares, para concluir con unas conclusiones. Muy brevemente, Asperger describió que en aquella época no se llamaba síndrome de Asperger, sino que él llamó psicopatía autista, autistic psychopathy, pero realmente se refería a que era un trastorno de personalidad, es decir, que no se curaba con el tiempo y por eso lo denominó así. Él lo escribió en alemán y durante prácticamente 40 años solo hubo algunas descripciones muy simples dentro de la literatura sobre el síndrome de Asperger y fue hasta 1981 cuando Lorna Wynne por primera vez menciona el síndrome de Asperger. Ella realmente no pensaba que la denominación de autistic psychopathy iba a provocar confusiones dentro de la literatura y un poco vincularlo con sociopatía, y por eso lo dio el nombre de su autor del síndrome de Asperger, que es como conocemos actualmente el síndrome. Durante los escritos del síndrome de Asperger, él de hecho reconoce los escritos de Kanner de 1943 sobre autismo, y él pensaba que había semejanzas entre el autismo y el síndrome que él mismo describía, pero él pensaba que realmente no eran trastornos equiparables, que era un trastorno de personalidad en niños inteligentes y que realmente eran dos categorías diferentes. Jutta Fritz, en 1991, en este libro, que un poco no se ve muy bien, pero realmente es un libro muy interesante, donde ella traduce al inglés los escritos de Hans Asperger, sobre todo las 4 descripciones clínicas de los niños que él realmente se basa para describir el trastorno. Sula Wolf, desde un punto de vista clínico, ella antes del escrito de Lorna Wynne, ella ya describe el trastorno esquizoide de la infancia con muchas características clínicas semejantes al síndrome de Asperger. Y ella misma posteriormente dice que algunos de los niños que ella describía se podían categorizar dentro de la categoría de síndrome de Asperger. Y realmente es una persona para seguir porque sus estudios de seguimiento han sido muy relevantes, sobre todo en lo que son este tipo de características en niñas que crecen, que se ven que tienen más alteraciones conductuales con el largo del tiempo y que muchos de los estudios realmente han descuidado a las niñas, no se han identificado. Y Sula Wolf, quizá porque ella identificó un espectro un poquito más amplio, tenemos más información cómo son estas niñas cuando crecen. Las primeras reseñas ya dentro de las categorías internacionales son ya en el DSM-4 y CIE-10, cuando por primera vez ya se menciona el síndrome de Asperger, dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Y un poco yo creo que todos estamos de acuerdo en que actualmente las definiciones del CIE-10 y el DSM-4 son muy satisfactorias para lo que es el síndrome de Asperger. Aquí un poco he puesto, no quiero que realmente se lea, pero realmente las dos coinciden en que no tiene que haber retraso en el comienzo del lenguaje, es decir,
que no tiene que haber retraso en empezar las palabras, que empiecen más tarde de los 24 meses o que las frases empiecen más tarde de los 36 meses. Tanto el DSM-4 como el CIE-10 coincide en que no tiene que haber retraso cognitivo y también coincide en que un diagnóstico de autismo excluye un diagnóstico de síndrome de Asperger. Pero a partir de eso, los criterios diagnósticos son prácticamente exactamente igual que los criterios de autismo. Es decir, que no nos da más armas realmente a los clínicos para ver qué tipo de características clínicas son importantes dentro del síndrome de Asperger. Y un poco lo he recogido de una revisión que hizo Pat Howling, en que realmente compara tres definiciones diagnósticas. Una es la del síndrome de Asperger, no tengo puntero, pero bueno, síndrome de Asperger. Otra es la definición de Lorna Wynne, porque ella cuando realmente mencionó el síndrome de Asperger hizo algunas modificaciones dentro de lo que Asperger había descrito y luego un poco la clasificación actual del DSM-4 y CIE-10. Entonces, como veremos, las tres coinciden en las alteraciones en la interacción social, es decir, que hay impedimento social, que hay alteraciones en la comunicación no verbal, que hay poca empatía y que tienen dificultades en desarrollar emociones. Sin embargo, vemos que ya el DSM-4 y el CIE-10 no nos describe las alteraciones en la comunicación no verbal. Por ejemplo, las alteraciones en la pragmática de la comunicación, es decir, cómo se utiliza el lenguaje de manera social, las alteraciones en la entonación, que Asperger dio tanta importancia en estos niños que eran muy pedantes como pequeños profesores. Este lenguaje idiosincrático con neologismos tampoco se describe, que realmente tiene que ser un criterio diagnóstico, y la limitación del juego imaginativo. Es decir, que tanto Asperger como Leonard Wynne, estos piensan que son criterios diagnósticos, pero realmente no nos lo definen en las clasificaciones actuales. Lo mismo pasa con los intereses especiales, es decir, estos intereses muy intensos que realmente dominan la vida de los niños con Asperger o adultos con Asperger y que Hans Asperger dio muchísima importancia. Y tampoco es un criterio diagnóstico esencial dentro de las clasificaciones actuales. Dice que often, pero tampoco a menudo, pero tampoco es un criterio esencial. Y lo mismo pasa con que realmente tengan problemas a nivel psicomotor. Cuando vemos, lo que sí que coinciden es lo que he dicho anteriormente, que no tiene que haber un retraso en el comienzo del lenguaje, que no tiene que haber retrasos cognitivos y que el retraso en el inicio psicomotor, pues realmente el CIE-10 y el DSM-4 tampoco lo especifica, cuando sí lo especificaba Hans Asperger y Lorna Wynne. Lorna Wynne, sin embargo, no está de acuerdo en que autismo sea un criterio de exclusión. Ella iba muchísimo más en que realmente es la capacidad de lenguaje. Aquellos niños que tienen una buena capacidad de lenguaje, incluyendo incluso a veces si han tenido retraso de lenguaje, podrían tener un diagnóstico de síndrome de Asperger. Incluso ella es flexible sobre la existencia de retraso mental. Es decir, ¿cuáles son los síntomas realmente que podemos decir que son característicos a nivel de alteración de la reciprocidad social dentro del síndrome de Asperger? Y un poco me he concentrado en ver los estudios que indican que pueden ser diferenciales de autismo de alto funcionamiento. Lo que es indudable es que hay niños o adultos con síndrome de Asperger que están aislados, que no quieren relacionarse, que evitan todo contacto social y que tienen esa característica más autista dentro de su interacción social. Pero en general los estudios encuentran que quizás más frecuente que en el síndrome de Asperger sean niños que tienen más deseo de relacionarse. Ellos quieren jugar, quieren tener amigos, pero realmente lo que no saben es cómo. Y de hecho normalmente son muy inadecuados en su relación social, lo que provoca victimización y rechazo. También tienen mucha más verborrea, hablan mucho más focalizados en sus intereses y a veces con estos largos monólogos que Hans Asperger describía. Sin embargo, lo que no se han encontrado diferencias con autismo de alto funcionamiento es que no hay diferencias en cómo ellos mantienen conversaciones recíprocas, en las amistades que desarrollan, en cómo comparten el juego o cómo compartan actividades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a pesar de que son mucho más prosociales, que desean tener relaciones, realmente el resultado es exactamente igual
un poco los estudios que el autismo de alto funcionamiento, es decir, que no logran sus propósitos. Y sobre todo estas diferencias aparecen, un poco como se ha reseñado anteriormente, más en la infancia. Cuando van creciendo son cada vez mucho más parecidos. Y ahora voy a pasar un vídeo. A ver, he tapado la cara porque realmente me gustaría mantener la confidencialidad de los niños. Es un niño que tiene 5 años, que realmente su capacidad verbal es mucho mayor que su capacidad no verbal, un poco lo que hablábamos anteriormente, que algunos estudios han encontrado, que realmente es un niño que tiene intereses en astronomía, intereses en números, y que incluso él, a los 2 años, sus padres decían que se había aprendido el calendario de memoria. Y él, en un determinado momento, dice que mirando el calendario a los 2 años se dio cuenta de que si añadías un día, es decir, si hoy es martes y no es bisiesto, el año que viene, el mismo día de hoy caerá el miércoles, añadir un día. Y él te lo explica perfectamente. Entonces, voy a enseñar un poco el vídeo sobre realmente el que dice a nivel de la relación con los amigos. Bueno, él habla de murciano porque su abuelo habla el murciano. Él nunca ha estado en Murcia, pero él tiene un acento murciano, sobre todo cuando habla en castellano, ¿no? Él evidentemente tiene estereotipias y realmente lo que hacía en el patio pues es lo que describe, dar vueltas, y sobre todo pues un poco lo que dice posteriormente es que el estar solo para él es un instinto, es decir, tiene el instinto de estar solo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es dentro de la conversación, pues de repente salta esto, es decir, que es un poco este tipo de cosas inapropiadas que dentro de un contexto de repente te salen y que hace que sus compañeros, pues evidentemente pues le rechacen porque no saben de qué vienen y a veces son insensitivos realmente al que lo escucha. Esto era la primera entrevista que tenía con él, es decir, que realmente él me conocía muy poquito. Cuando hablamos un poco cuáles son los mecanismos cognitivos subyacentes de estas alteraciones en la interacción social, cada día hablamos más de que es un trastorno de la empatía, es decir, que es un trastorno de la empatía emocional, es decir, no solo es la capacidad de reconocer las emociones en las otras personas, sino de reaccionar de una manera ante estas emociones. Es decir, que si alguien está triste, instintivamente hagamos algo o no, tenemos la necesidad un poco de ayudarle a esta persona que está triste. Y ellos tienen estas dificultades, que es un poco lo que Simon Baron-Cohen describía como simpatía. Y también tienen alteraciones en lo que es la empatía cognitiva, es decir, que un poco lo que hablábamos en la teoría de mente, la incapacidad de entender estados mentales de otras personas. Y relacionado con la alteración de la empatía tenemos la alteración en el aprendizaje social. Ellos no aprenden espontáneamente, a los niños no hay que explicarles cómo se relacionan, cómo se juega, qué tipo de normas culturales tenemos, y ellos tampoco a través de la observación lo aprenden, es decir, que esto es importantísimo dentro de las terapias. Y esto se ha relacionado con las dificultades que tienen en el procesamiento de caras. Es decir, ellos no solo tienen dificultades en identificar las emociones faciales, también tienen dificultades, como hemos visto en otros tipos de diapositivas, en los aspectos en que ellos se concentran mirándose a las caras, aspectos pocos informativos, no miran a los ojos, miran más a la boca. O incluso hay estudios en que demuestran que incluso fijándose en los ojos son incapaces de diferenciar qué ojos pertenecen a una mujer o a un hombre. Y esto se relaciona con teorías en que estos niños realmente se diferencian de niños que no tienen ese tipo de problema, en que los niños desde los primeros meses de la vida tienen una atención diferencial
a las caras más que a los objetos. Y en cambio ellos realmente pues, prefieren más mirar a los objetos. Es decir, que aparte de que puedan tener una alteración en la percepción de la cara, tampoco aprenden con la experiencia porque ellos no miran. Es decir, los niños se van haciendo expertos mirándose a las caras y ver cómo la gente reacciona, cosa que en ellos tampoco ocurre. Y otro de los aspectos es que ellos no utilizan el contexto. Es decir, hay recientemente un estudio que se acaba de publicar en el 2006 donde realmente se les hace preguntas, se les ayuda con imágenes visuales y ellos realmente no utilizan la imagen visual para entender. Por ejemplo, hay una imagen de un niño que le empujan, hay niños alrededor que se están riendo, le empujan del columpio y se cae. Y le pregunta, dice, ¿qué le pasa al niño? Y dice, pues nada, que se está divirtiendo porque se ha caído del columpio. Es decir, este tipo de alteraciones. El estudio de Amy Klein nos gusta a todo el mundo, por eso lo sacamos, y es un poco, pues, ya lo han explicado anteriormente, cómo realmente ellos pues, se concentran solo en aspectos perceptuales, en esta imagen de quién mató a Virginia Woolf, donde realmente es una pareja que está siendo infiel al marido, pues realmente el grupo control está controlando qué es lo que pasa con el marido, está controlando la información contextual y ellos en cambio pues solo se concentran en aspectos irrelevantes, en el pecho de la mujer y en la boca del marido. Realmente buscando explicaciones de por qué este tipo de alteraciones sociales se ha intentado buscar alteraciones funcionales, focales a nivel cerebral de áreas que estarían implicadas en este tipo de alteración social. El gyrus falciforme es un área fundamental en el procesamiento de caras y se ve que realmente en grupos controles cuando procesan una cara de un objeto, pues áreas cerebrales diferentes se estimulan, cosa que no ocurre con el grupo de autismo de alto funcionamiento de Asperger, que realmente hay una deficiencia de activación del gyrus falciforme. Y lo mismo en el último estudio de Simon Baron Cohen, donde realmente se les hace procesar caras de miedo, se ve que en el grupo control se estimula de manera bilateral la amígdala, cosa que no ocurre en el grupo con Asperger. Esto ha sido bueno, una de las teorías realmente a nivel de áreas focales que podrían estar implicados. Ahora nos moveremos a la segunda área de alteración, que es la comunicación. Y realmente la diferenciación con el autismo de alto funcionamiento fundamental es que no existe retraso en el comienzo del lenguaje. El área de la alteración cualitativa a nivel de la expresividad verbal es un área en que realmente Asperger no lo describió, es decir, él parecía en todos sus escritos no describe estas alteraciones cualitativas, de alteraciones gramaticales, de ecolalias, de inversión pronominal. Y realmente es algo en que no tenemos muy poca información para saber si esto podría ser una característica de Asperger o no. Lo que sí que está claro es que ellos tienen alteraciones importantes en la entonación, hablan de una manera pedante como pequeños profesores y que realmente tampoco existe diferencia con el autismo de alto funcionamiento en sus rituales verbales, en su lenguaje estereotipado repetitivo y que a veces hacen preguntas inadecuadas. En general, no se han encontrado tampoco diferencias a nivel de expresión no verbal, a nivel de los gestos, del contacto ocular, de todas las expresiones faciales que utilizan durante las interacciones faciales. Y realmente una también muy característico de ellos, que tampoco diferencia de autismo de alto funcionamiento, es que tienen alteraciones importantes en la pragmática del lenguaje, están focalizados, ellos se dirigen hablando de sus intereses, hacen muy pocas preguntas, no se interesan por ti, no se interesan porque realmente lo que les rodea, y tienen una comprensión literal del lenguaje, no entienden las bromas, no entienden los dobles sentidos, no entienden la conceptualización abstracta y que realmente esto hay que tener mucho cuidado con ellos porque muchas veces les ves tan sofisticados, a veces es un lenguaje y nuestra tendencia a veces es tomarles un poco el pelo, cosa que realmente les descoloca, como veréis posteriormente que Adrià les descoloca y realmente muchas veces pierdes el contacto con ellos, no les gusta para nada el que les descoloques o que les tomes el pelo. Este es un ejemplo de lenguaje pedante. Estoy preguntando... Bueno,
Bueno, él tiene intereses en planetas y evidentemente sabía muchísimo más de planetas que lo que sé yo. Me empezó a describir a nivel de temperaturas, de longitudes, y la verdad es que no sabía si lo que me estaba diciendo era verdad o era mentira. Y sabía que realmente pues, en Marte no hay oxígeno, y de ahí un poco la pregunta, es decir, y un poco la respuesta. Y veréis otro ejemplo de lenguaje, de sus expresiones que utiliza un niño de 5 años hacia mí. Sí, pasa. Es que es la misma. Sí que se podía vivir como monas de oxígeno, regalarnos las bendiciones. ¿Por qué esto tenías que vivir como monas de oxígeno? Porque no hay oxígeno, chica. Pues si no te enteras, ¿eh? Espera, pasa. Bueno, ya lo siento. Y un poco la última área realmente de alteraciones conductuales es el área de los intereses y las conductas estereotipadas. Realmente lo típico del síndrome de Asperger, y un poco también los escritos de Hans Asperger describía, son estos intereses que dominan la vida, intereses en planetas, intereses en animales, en plantas, en invenciones, también en trenes, en horarios de trenes, que a veces van cambiando con el tiempo, algunos los mantienen a lo largo del tiempo, algunos los van cambiando, pero lo interesante o quizá es que no lo utilizan de manera social y tampoco muchas veces se puede utilizar a nivel laboral, y de hecho es uno de los factores importantes el que ellos lo puedan utilizar de una manera beneficiosa a nivel laboral. Y la otra cuestión es la imaginación. Realmente hay una limitación de la imaginación, pero los estudios señalan que igual, comparado con autismo de alto funcionamiento, tiene una imaginación más florida, que desde luego la imaginación va muy relacionada con el lenguaje, y Asperger se diferencia de autismo de alto funcionamiento en un mejor lenguaje. Otro tipo de conductas repetitivas se han encontrado menos frecuentes que en autismo de alto funcionamiento, pues son los intereses anormales, es decir, este tipo de intereses en ventiladores, en llantas de coche, en tuberías, que realmente no son apropiados para la edad y que son más frecuentes en autismo. Las vinculaciones a objetos inapropiados, por ejemplo, pues que te llevan con un casco de moto o con una lata de Coca-Cola, que tengan que ir a todas partes. Los intereses sensoriales, que también son muy frecuentes en ellos, algunos estudios han encontrado que son quizá menos frecuentes, pero también porque los llegan a controlar mucho más. Es decir, que realmente ellos tienen intereses en mirar determinado tipo de cosas de ángulos, o mirar fijamente, o realmente ruidos una hipersensibilidad a ruidos que a nosotros no nos molestaría, que a ellos les molesta enormemente. Que realmente a veces les molesta también respuestas idiosincráticas a nivel visual, que hay, por ejemplo, mirar metales que les puede realmente a ellos molestar. Es decir, que este tipo de alteraciones. Los manierismos también existen en ellos, quizá menos frecuente que en autismo de alto funcionamiento, pero también es verdad que los llegan a controlar. Y muchas veces cuando estás haciendo una entrevista de una adolescente con Asperger y te das la vuelta y que están tensos, tú le ves que inmediatamente te hacen un manierismo, que hablamos los manierismos de dedos, los aleteos. Es decir, que con la edad, realmente, si realmente eres estructurado con ellos, ellos normalmente lo empiezan a controlar mucho más. Y también existen, y quizá con un poco menos frecuencia que en autismo de alto funcionamiento, todo lo que son intolerancias al cambio de rutinas, etc. Este es el interés en el calendario y él explica cómo realmente deduce las cosas.
Les estoy haciendo una broma, que lleva un calendario en la cabeza y no me entiende, ¿eh? Vale, y pase la siguiente, y pase también la siguiente, que ya es suficiente. La siguiente también. Vale. No, la siguiente, pasad. Vale. Bueno, es decir, que él lo explica perfectamente, realmente, como él dedujo a los 2 años la norma escondida dentro del calendario. Y un poco hablando de la imaginación, porque a veces se dice, los padres a veces dicen, no, es que tienen muchísima imaginación. Y evidentemente sí que hay algunos niños con Asperger que desarrollan o planetas imaginarios o que desarrollan, este es un pintor, en que desarrolló Urbil, que era una ciudad en que hizo más de 100 dibujos con un extremado detalle sobre cómo era esta ciudad. Pero realmente, incluso cuando esta imaginación tiene un contenido repetitivo y realmente siempre se acerca del mismo tema, es decir, que la creatividad está limitada. Un poco realmente buscando teorías en que se hayan podido explicar estas alteraciones dentro de las conductas repetitivas, pues está la teoría de la falta de coherencia central de Jutta Fritsch, en que realmente ella habla de un procesamiento segmentado por estos niños en que pierden una imagen global, pierden el todo, y ellos atribuyen, hacen generalizaciones erróneas a través de una percepción muy limitada. Y esto es un ejemplo que antes hemos visto de la figura de Rey, cómo realmente pues, solo se concentra en el detalle, es decir, en la memorización realmente ellos no reproducen la imagen central y cómo está alineado. Y el test de Embed Figure Test, que es otro que antes se ha hablado, en que ellos realmente son mucho más rápidos en ver las alteraciones geométricas en imágenes globales que pueden despistar para encontrarlo. Solo que realmente ahora cada día más se están intentando buscar teorías que no solo expliquen los síntomas, es decir, la teoría del pensamiento puede explicar las alteraciones de la reciprocidad social, puede explicar las alteraciones de la comunicación, pero realmente no explicaría las alteraciones de las conductas repetitivas. Y la teoría de la coherencia central pues, podría explicar las alteraciones de las conductas repetitivas, pero no explicaría la alteración en la sociabilidad. Un poco ya se ha hablado de la teoría del extremo cerebro masculino, pero quizá la que más se está hablando es la falta de conectividad cerebral. Esto es un estudio de Castelli, donde realmente hay varias cosas que podrían indicar. Primero, que el cerebro de estos niños en los primeros meses de la vida crece y hay una megaencefalia, que en la adolescencia y en la época adulta se ha encontrado una disminución de la sustancia blanca y que también hay estudios en que demuestran que hay alteraciones en las estructuras, las columnas cerebrales a nivel cerebral. Y esto se ha hablado de que podría haber una alteración en las conexiones, de cómo se perciben, desde la percepción de las sensaciones de las imágenes a nivel occipital, en que vemos que no hay diferencias en la primera entre el grupo control y el grupo con Asperger, pero en cambio sí que hay diferencias en la estimulación, en los estudios de neuroimagen, de áreas muy implicadas en la teoría del pensamiento, como el área medial prefrontal, que es áreas implicadas en el entender los pensamientos de las otras personas, el superior temporal sulcus, que está también en interpretar expresiones no verbales, dirección ocular, y que realmente lo que se piensa es que quizá existe una falta de conexión entre determinadas áreas cerebrales que, dependiendo qué tipos de interconexiones realmente están alteradas, se pueden producir un tipo de síntomas u otros, y también explicaría por qué ellos son muy buenos en algunas funciones que no están conectadas con niveles más superiores.
Un poco para diferenciar, antes hablaba si el síndrome de Asperger se diferencia del autismo de alto funcionamiento. Los estudios de clúster análisis realmente han demostrado que realmente no hay grandes diferenciaciones y que las diferenciaciones están relacionadas con severidad de síntomas, con capacidad intelectual y con adaptación funcional. Y estos son los estudios, que se han utilizado grupos controles, en que realmente vemos que sí que se ha observado, sobre todo en niños, quizá unos síntomas más leves que en autismo de alto funcionamiento. No se han observado diferencias en alteraciones obstétricas, que realmente hay estudios en que han encontrado una mayor capacidad verbal que no verbal, pero que otros, y ahora se acaba de publicar uno en que se ve que es tan frecuente el que haya mayor capacidad verbal que no verbal, que viceversa, mayor capacidad no verbal que verbal. Es decir, que realmente lo que se ve es que las diferencias son menores. Lo que sí está claro es que se identifica más tarde, es decir, la media de identificar en síndrome de Asperger es alrededor de los 9 años y en autismo de alto funcionamiento 6 años, sencillamente porque en el autismo se detectan los problemas del lenguaje que no se detectan en el síndrome de Asperger. Este es el estudio de Pat Howling, donde ella, comparando los resultados del ADI, pues realmente había muy pocas diferencias entre un grupo de adultos de Asperger y de alto funcionamiento, excepto en la comunicación, que sabemos que es un criterio diagnóstico del lenguaje, que también el grupo de Asperger tenía mejores cualificaciones a nivel de educación, pero que no había diferencias en el tipo de trabajos que conseguían, en vivir más independientes o que tener más relaciones, y también se veía que a nivel de verbal tenían quizá más lenguaje espontáneo que el grupo de alto funcionamiento autista. Y un poco para terminar, lo que vemos es un poco las descripciones de Hans Asperger, que él escribió 4 niños, que era Fritz, Harold, Ernst, Helmut, que eran niños todos. El primero vemos que tenía 11 años, que era retraído, no se interesaba en relaciones, tenía habilidades especiales en cálculo y matemáticas y tenía problemas para expresar sus sentimientos. El Harold era un niño que era independiente, tenía importantes problemas de adaptación escolar, él describía como una excelente capacidad intelectual, pero un gran fracaso escolar, y tenía una manera muy particular de resolver los problemas de matemáticas, que era lo que le interesaba. El Ernst también describe que era un niño que quería socializarse, es decir, que quería tener amigos pero que no lo conseguía, y describe también estas alteraciones en la entonación como un pequeño aristócrata, y tenía problemas de rigidez, le costaban mucho los cambios. Y Helmut quizás es el más diferente, que él dice que podría tener una etiología orgánica porque tenía problemas perinatales severos, que tenía un retraso global en el desarrollo, aunque el desarrollo del habla fue relativamente rápida, y tenía también un habla pedante y también le costaban los cambios y era muy ritualista, provocando grandes problemas en casa. Y un poco para concluir también, es decir, que aspectos que no se han encontrado, que Hans Asperger describió, era que eran maliciosos y nostálgicos. Él pensaba que esto que ellos hacen de que a veces estudiar a la persona, ver sus reacciones o estudiar cómo los objetos funcionan, esto él pensaba que era una manipulación y una malicia, que realmente pues todo el mundo posteriormente ha dicho que era más una cuestión de inocencia. Y también él encontró que eran muy nostálgicos dentro de la planta. Pero bueno, no voy a ir. Y que también él dijo que eran fuente de victimización y que los padres y los profesores tendrían que aprender a cómo tratarlos para evitar esta victimización, cosa que realmente todos los que trabajamos lo vemos. Un poco para resolver este tipo de conflictos es importantísimo hacer estudios de investigación en colaboración. Un poco nosotros con FALI hemos empezado un estudio que ya tenemos 400 casos donde estamos fenotipando un grupo de autistas de los que más de la mitad son autismo de alto funcionamiento, Asperger y autismo, y realmente solo a través de la investigación iremos resolviendo este tipo de problemáticas. Y un poco para concluir, no existe evidencia definitiva de que el síndrome de Asperger y autismo son trastornos ni semejantes ni diferentes, pero realmente la evidencia nos indica de que son más semejantes, es decir, que realmente en infancia puede aparecer que son más leves, pero en la época adulta realmente son prácticamente muy semejantes. Que en el trastorno de espectro autista es evidente que existe una heterogeneidad clínica y habrá una heterogeneidad etiológica, y que es muy posible que dentro de esta categoría de síndrome de Asperger ocurra lo mismo.
y es importantísimo identificar fenotipos clínicos, neuropsicológicos dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, ver su evolución a lo largo del tiempo, combinarlo con estudios de genética y estudios ambientales y ver qué factores son los que determinan el que tengan una mejor o evolución. Por otra parte, es fundamental, yo creo, mantener el síndrome de Asperger porque evidentemente define un grupo de niños que tiene unas características particulares y sus necesidades a nivel de tratamiento